Señor. Además que también sabe dónde está el éxito en el ministerio. Nosotros estamos muy confundidos. A veces pensamos que el éxito ministerial se consigue mientras más personas me siguen, mientras más personas me escuchen, mientras más yo sea el centro, indica que tengo un éxito. Por ejemplo, en las redes sociales vas a encontrar predicadores que tienen hasta 2 millones de seguidores, 1,000, 1,000,000 y pico, 900, medio millón. Y la gente trata de ver el éxito ministerial a través de las personas que le siguen. El éxito se mide, bueno, si tú tienes una jipeta, si tú tienes una buena casa, te está cobrando bien, si mucha gente te sigue, te respeta. Nosotros tendemos a evaluar el éxito de esa manera. Pero Juan el Bautista evalúa el éxito de una manera muy diferente. Que Cristo crezca. Es necesario que Él crezca. Que la voluntad de Dios sea cumplida en la tierra. Eso es parte del éxito. Y también que el yo mengüe. Para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Ahí se encuentra el verdadero éxito. Porque Dios está haciendo un plan mucho mayor que usted y que yo en la tierra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está logrando este plan. Y puso a Juan el Bautista para que sea parte de este propósito eterno. Y él está adelante anunciando su Mesías. El éxito ministerial se trata de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Cristo crezca. Que todo el mundo conozca a Cristo. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y que yo lo voy a decir de otra manera, no que yo, que el yo mengüe. Si hay una cosa que limita tu crecimiento espiritual es la palabra Y-O. El yo es tu peor enemigo. El yo es aquel que te lleva a creer que tú eres el centro. El yo es el que te lleva. A eso fue que apelaron los discípulos. Mira, Juan, que tú... Entonces, ¿qué estaban haciendo los discípulos y los fariseos? Dirigiendo el centro hacia Juan para que él haga al yo. Mientras el yo se alimenta, el Cristo decrece en mi vida. El yo es el peor enemigo que podemos tener. Y dormimos con él todos los días. Y no me refiero a su esposa, ni su esposo. Me refiero a usted mismo, su carne. Lo que su deseo le llevan es a usted ser el centro siempre de la conversación. Eso nos va a llevar entonces a preguntar, cuando estés conversando con una persona, ¿qué es el centro? ¿Tú o Cristo? Porque es muy común ver personas cuando se están hablando, hablar del yo muchas veces. Estamos hablando sobre pelota y que un pelotero hizo tal cosa y fue y viene y yo, porque yo hice, porque yo aquello, porque yo era, porque yo fui, porque yo esto, porque yo otro, porque yo. Pero la marca distintiva es que Cristo crezca y que yo mengüe. Amados, si nosotros analizamos la profundidad de estas palabras, podemos entender que tú y yo nacemos y vamos creciendo y después vamos decreciendo. Es la naturalidad de la vida. No creas que tú vas a crecer hasta el techo. No creas que tú vas a crecer de tal manera que nadie va a poder parar tu crecimiento. Tú vas a dejar de crecer físicamente. Hay un momento en el cual tú vas a descender. Si lo analizas físicamente, fisiológicamente, hay un momento en el cual vamos a descender. Eso se cumple también espiritualmente. Por eso el yo no debe ser alimentado, porque ese ego que está siendo alimentado hace que tú caigas de picada más rápido todavía. Dice el texto, es necesario, es importante, es necesario. También lo vimos en Juan más atrás, cuando dice que es necesario que tú nazcas de nuevo. Es importante. Es más, es decir, no puede pasar esto si no haces esto. Es necesario, es obligatorio que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando le escucha hablar a Jesús, reconoce que es el mismo Dios, que las palabras de Jesús son palabra de Dios. La supremacía en su palabra, no en mi palabra, no en lo que yo pienso, sino en lo que su palabra dice. Manuel, porque tú dices la palabra de Cristo y se levanta la Biblia. Porque Hebreo 1:2 me dice, Hebreo 1, versículo 1 y 2 me dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto es el Antiguo Testamento, Dios habiendo hablado tantas veces a los padres y a los profetas,
En estos postreros días, los postreros días son los últimos días que se conoce desde la muerte de Cristo hasta acá. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Dónde encontramos las palabras de Jesús? Por eso, una marca de un siervo es que reconoce su supremacía en todo y sobre todo en su palabra. Lo que dicta nuestra conducta, cómo debemos accionar, cómo debemos vivir, está en su palabra, no en mí. Yo no voy a dirigir a nadie o no debemos dirigir a nadie a mis pensamientos, sino a los pensamientos del autor. Y además, reconoce la supremacía en plenitud de espíritu. Hay líderes hoy día, mis hermanos, que dicen, usted tiene que estar pegado a la unción, porque cuando Dios me unge la barba, eso es un texto del Antiguo Testamento, me unge la barba con aceite, usted que está pegado a mí, le cae el aceite y usted es ungido. Pero si usted se va de mí, inmediatamente usted se muere. Yo he escuchado literalmente apóstoles o pseudoapóstoles diciendo, si usted se va de la iglesia de los Girasoles, usted se muere, porque usted tiene que estar bajo mi cobertura. Si se va de mi cobertura, usted se muere. A tal punto, elevándose a ellos mismos la superioridad que se encuentra en estos individuos. Pero el verdadero siervo tiene una marca distintiva que no le deja atraerse a él. Usted quiere ser lleno del Espíritu, usted no tiene que venir donde mí, no tiene que venir donde un apóstol, no tiene que venir donde un profeta, no tiene que venir donde nadie. Cristo es que tiene la supremacía en plenitud de espíritu. Versículo 34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida.